Comencemos la alucinante caza del tigre que mató a 436 personas en Nepal. El tigre de Champawat. A inicios del siglo XX, un tigre de Bengala causó terror en la comunidad de Champawat, en Nepal. Las cifras oficiales estiman que asesinó a 436 personas. Se trató de una hembra que pasó a la lista de los animales más letales de la historia, bajo el nombre de la tigresa de Champawat o el tigre cebado de Champawat. Era 1907 y las autoridades locales no podían detenerla. Así que decidieron recurrir a Jim Corbett, un famoso cazador y escritor inglés que ya tenía experiencia con animales come hombres. Corbett había enfrentado a serpientes, tigres, leopardos y cocodrilos, asesinos, devoradores de hombres en otras partes del mundo. Su fama era tal que lo consideraban un héroe de la época. Todas sus aventuras las escribía al detalle y las solía publicar en libros recopilatorios de sus viajes. Sobre Champawat anotó: se ofrecían recompensas, se empleaba sicaris, cazadores especiales y se enviaban partidas de gurkas, los guerreros de Nepal, desde Almora. Pero a pesar de todas esas medidas, el número de víctimas humanas seguía ascendiendo de forma alarmante. Jim aceptó dar caza al animal, pero pidió al gobierno eliminar cualquier gratificación económica que le pudiera dar. No quería quedar como un cazador a sueldo, ya que realmente le preocupaba la masacre que el tigre causaba y a los humanos que devoraba y asesinaba. También solicitó retirar al ejército de la zona de la cacería y partió con un pequeño grupo de ayudantes. Había contratado a 6 hombres para que llevaran su equipo y, saliendo después del desayuno, hicieron el primer día una marcha de 27 kilómetros hasta Dari. Al llegar al pueblo de Dari,
tenían un enorme miedo al tigre se encontraban en tal estado de terror que, a pesar de que todavía no había caído el sol, cuando llegaron allí, hallaron a toda la población dentro de sus casas, encerrados, atemorizados por la sanguinaria bestia. Las personas estaban bien atrancadas dentro de sus casas. Solo cuando los hombres hicieron fuego en la plazoleta, se sentó el cazador a tomar una caza de té. Y entonces alguna que otra puerta de los vecinos del pueblo comenzó a abrirse cautelosamente y los asustados campesinos aparecieron. Luego de varios días de búsqueda, Corbett avistó una docena de tigres y sintió el terror que sufrían los pobladores. Sin embargo, no renunció y se dispuso a darle fin a la bestia de cualquier modo. Corbett dijo: mi presencia infundía valor a los campesinos y andaban con más libertad, pero todavía no había ganado su confianza, la confianza de los aldeanos. El tiempo transcurría y los ataques en la periferia de Champawat no paraban, seguían. El tigre seguía asesinando y la lista de víctimas se hacía más larga con el tiempo. La tarea parecía más complicada de lo normal para un cazador experimentado en exterminar devoradores de hombres. Parecía un caso diferente. La tigresa asesinaba de imprevisto y huía antes de que los cazadores pudieran ni siquiera mirarla. Un buen día, el animal atacó a una mujer y Corbett fue alertado de inmediato. Él salió a buscar al animal y siguió el rastro de sangre y las huellas hasta llegar a su escondite, al escondite de la bestia. La tigresa había traído a la joven víctima directamente a ese lugar y la llegada de Corbett perturbaba su comida. Esquirlas de hueso se aparecían por los alrededores de la guarida de la tigresa. Trozos de víctimas, ropas y partes corporales andaban rodeando la guarida. Por un descuido, el cazador fue descubierto
mesa. ¿Quién se inmutó de la presencia de Corbett y tomó una postura amenazante? Con esta última víctima ya se sumaban 436 muertos. El número de personas muertas por aquel animal era desconcertante. Y se estaba acostumbrando a haber interrumpido sus festines por las partidas del rescate de Corbett. Pero creo que esta era la primera vez que se sentía perseguido con tanta persistencia, y comenzó a mostrar su resentimiento con gruñidos. El inglés sabía que estaba frente a su mayor reto. Titubeó por un buen rato, pero era consciente de que cualquier error le podría causar la muerte. Los gruñidos de la bestia y la expectativa de un ataque le paralizaron y esperanzaban a un mismo tiempo. Si la tigresa perdía la paciencia lo suficiente como para atacarle, le daría la oportunidad de cumplir su misión y de poner fin con ella al dolor y al sufrimiento que causaba al pueblo. La tigresa dejó su alimento y buscó atrapar al cazador por varias horas. Corbett recurrió a toda su experiencia para sobrevivir. Y ese día no pudo hacerle ningún daño. Ya hacía más de 4 horas que duraba la persecución, aunque Corbett vio repetidamente agitarse los matorrales. No alcanzó a ver la tigresa con un buen ángulo de tiro ni una sola vez. A la mañana siguiente emprendió una nueva búsqueda con su grupo de hombres armados. No tuvieron indicios del tigre hasta que llegó la tarde. El avistamiento causó miedo de sus hombres, pero él los llenó de confianza, diciéndoles que era la única oportunidad para deshacerse de ella. La tigre dio un salto en redondo y se volvió por donde había llegado. Cuando ya desaparecía en la espesura del bosque, Corbett levantó su fusil y disparó desesperado, al azar, detrás de la tigresa. Los cazadores la persiguieron y lograron herirla, pero el animal no se rindió y emprendió la huida con la fuerza que tenía aún. Cuando la tigre se detuvo, como si estuviese muerta, Corbett pensó que la bala
le había pasado sobre el lomo y que se había detenido al encontrar la sangre. De hecho, le había dado perfectamente, pero un poco por detrás, en una parte no letal. El felino opuso resistencia y no estaba dispuesta a morir ese día, pero Corbett tampoco estaba dispuesto a morir ni a dejarla viva, y se aventuró a terminar la hazaña con valentía y fiereza. Corbett siguió hacia adelante y la tigresa continuó avanzando, con las orejas pegadas a la cabeza y los dientes al descubierto. Entretanto, Corbett, con su arma al hombro, pensaba que era lo mejor que podía hacer cuando le atacara la tigresa, porque el rifle estaba vacío y no tenía más cartuchos. Corbett esperaba que cayese porque estaba herida. Por eso la perseguía. Y después de una larga persecución, Corbett y el tigre llegaron a una roca donde quedaron de frente. El momento había llegado y solo uno saldría vivo de ese sitio. Corbett notó con horror que la única arma de la que disponía estaba averiada. Hallándose a unos 6 metros de la tigresa, levantó la escopeta y descubrió, horrorizado, que tenía un portillo de casi 10 centímetros entre el cañón y el cerrojo. Existía el peligro de que dejara ciego a Corbett si llegaba a efectuar el disparo. Sin otra alternativa y con la tigresa asesina de frente, Corbett disparó. El proyectil erró la boca de la tigresa y le dio en la garra derecha, de donde la sacó más tarde con sus propias uñas la bala. Afortunadamente, estaba casi agonizante y ese último disparo acabó con ella. Quedó con la cabeza colgando sobre el borde de la roca. Por fin había muerto esa devoradora y asesina de humanos. El cadáver del animal quedó postrado sobre la roca y sus ayudantes lo llevaron hasta el pueblo del Champawat para que los habitantes pudieran estar tranquilos de que el mal había terminado. El furor de los aldeanos al ver su terrible enemigo era bien comprensible, porque no había uno
solo entre todos ellos, entre todos los habitantes del pueblo, que no hubiera sufrido por su causa y hubiesen alterado sus vidas. El cuerpo de la tigresa fue desollado y con él se hicieron diferentes artilugios que se entregaron a los familiares de las víctimas como un recuerdo a la memoria de los fallecidos. Pero Corbett se quedó con la piel del animal. Días después, Corbett abandonó el pueblo con el cariño, respeto y admiración y la gratitud de los habitantes por haberlos librado de la tigresa. Antes de dejar la región, tuvo un breve encuentro con un leopardo que no le causó mayor dificultad y nunca más volvió a Champawat. Y así concluye la historia de la tigresa de Champawat. Relato real del siglo XX. Adiós. Hasta pronto.